Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar viendo el asunto de los accidentes. Por ahí también ya les puse un video de cómo miden los signos vitales las enfermeras o los doctores o los paramédicos. Eh, Evidentemente, cuando nosotros estamos viendo o atendiendo el accidente en una cuestión industrial, pues no tenemos el tiempo que tiene un doctor para estarlo analizando, o como dice la doctora, que hay que sentarlo, que hay que acomodarlo. O sea, nosotros vamos a tener que incluso enfrentar la situación de que la persona ni siquiera tiene la información para decirnos qué le sucedió. Pues bueno, aquí tengo algunos de estos signos vitales: temperatura, que debe de estar entre los 35 y 37. Hoy sabemos también que con el asunto del coronavirus, si estás por arriba, pues es uno de los síntomas que puede hacerte sospechar que la persona tiene coronavirus, pero no es necesariamente forzoso o obligatorio, ¿no? Una presión sanguínea que puede estar de manera normal entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Eso significa, es una presión, recordando que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y se opone a esta presión. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está trabajando en condiciones hipováricas, pues sus venas no tienen contra qué chocar y puede terminar reventando la persona, ¿no? Porque empieza el corazón a mandar presión, no hay que se oponga, y puede hasta hervirle la sangre, ¿no? Tenemos la sudoración. Hay algunos doctores especialistas en cuestiones de urgenciología que dicen que cuando veas que una persona se siente mal o está por desmayarse o se desmayó y le ves perlado de sudor en la frente, no te arriesgues y mejor llévalo de inmediato al hospital porque podría ser un signo de un infarto. Y hay quien dice, es casi inequívoco cuando se junta pues con un malestar de ese estilo, ¿no? El aspecto de la piel es muy importante también cuando estamos viendo. Recuerden que estamos hablando de una persona a la que encontramos tirada en el piso, que no nos está dando información, que no sabemos qué le sucedió. O sea, no es alguien que llegó a urgencias y esa persona o un familiar está diciendo es que se cayó, chocó, se tomó algo. O sea, acá a lo mejor no tenemos nada de información más que la que nosotros podemos proveernos a nosotros mismos. Entonces la piel puede estar muy enrojecida. Si está enrojecida localmente, podemos sospechar de una picadura, un corte, un golpe punzante. Incluso algo muy común, cuando tocamos de alguna manera la zona que está enrojecida y se siente calorcito más alto que el de lo que está alrededor, a eso le llamamos febrícula. Es decir, cuando una persona tiene toda la temperatura del cuerpo elevada, le llamamos fiebre. Pero si está localizada la parte donde tiene esa inflamación o el enrojecimiento, el nombre es febrícula. Si tenemos una temperatura por abajo de los 35 grados, le llamamos hipotermia, ¿no? No le decimos hipertermia, sino fiebre. En el caso de la febrícula, te puede incluso sugerir una infección, ¿no? O sea, cuando una persona llega y te dice, es que mira, traigo algo ahí, me duele, y tú lo tocas y se siente calientito, es muy probable que tenga una infección, y puede ser que eso también conlleve que alguien se desmaye o se desvanezca, y no tanto como un accidente, sino como una enfermedad, ¿no? La frecuencia cardíaca tiene, bueno, me regreso al aspecto de la piel. Entonces puede ser enrojecimiento, puede ser palidez. O sea, por ejemplo, cuando una persona tiene eh, problemas de anemia, podría presentar una coloración más pálida de lo que normalmente es su color sano de piel. O sea, porque también puede suceder que sea moreno, pero tú lo ves de un moreno más claro ese día porque lo conoces. Entonces puedes entender que hay una disminución en la irrigación sanguínea a su tejido cutáneo. Y eso puede tener muchos motivos, pero lo que te está diciendo sobre todo es que algo provocó una migración de la sangre de una zona a cierta zona. Cuando alguien se golpea las entrañas, también es muy común que exista un sangrado interno. Eso puede derivar, como lo hemos platicado en otro video, en un shock hipovolémico, es decir, una persona muere por un desangramiento interno, o puede ser que incluso muera por pérdida de líquidos, que no necesariamente de sangre, porque a lo mejor una parte se puede recuperar y poner en circulación, y puede ser que hasta se deshidrate, ¿no? Y tú simplemente ves que, por ejemplo, se pone panzón
y es porque la sangre se está vertiendo dentro del estómago y en ese momento pues vamos a tener una palidez facial muy extrema y va a aparecer también una sudoración. Cuando el corazón empieza a comprometerse porque no hay líquidos suficientes, normalmente también es una señal que envía el organismo al cerebro diciéndole es probable que haya un infarto y genera todos los síntomas. También recuerden que por ahí hay digamos, una condición de tipo estomacal que puede llevarnos a falsos datos de infarto, pero normalmente no causa que la persona se desmaye, ¿no? O sea, por ejemplo, resulta que hay un nervio que se llama nervio vago, se llama vago porque hay vaguedad en la información que nos provee, que inerva, es decir, conecta el cerebro con el estómago, los pulmones y el corazón. Cuando el cerebro recibe una señal del nervio vago, no tiene muy claro de dónde vino, solo que puede ser grave y que puede ser intenso. Entonces el cerebro genera, fíjate qué interesante, no es el órgano sino el cerebro, una serie de señales de emergencia que le hacen saber a la conciencia de la persona que algo está mal. Entonces resulta que puedo yo tener un problema cardíaco o un problema estomacal o un problema pulmonar y tener exactamente los mismos síntomas como respuesta física. Sudoración, dolor del brazo izquierdo, dolor en el pecho que te atraviesa, dolor en el pecho, es decir, todo el cuadro de un infarto cuando a lo mejor solo traes gases en el estómago. Entonces también hay que poder discriminar eso. Cuando por ejemplo algunas compañeras tienen su periodo menstrual y es muy severo, también puede aparecer incluso desmayos y puede aparecer un aspecto de la piel muy pálido. Entonces también habrá que tratar de discriminar ese tipo de cosas. Nos vamos ahora sí a la frecuencia cardíaca. En esto hay mucha variedad. Hay gente de frecuencia cardíaca muy baja, que puede ser 60 pulsaciones por minuto, es decir, una por segundo. Los doctores consideran que entre 85 por ahí anda el límite superior, algunos incluso hasta 90. Pero la realidad es que hay gente que de nacimiento tiene casi 100, son pocos, y ese es su estado normal, entonces no es tanto problema. Sin embargo, cuando se da las clases de brigada o de paramédico, pues te enseñan a identificar el común de la gente. Entonces, salvo las circunstancias en las que tengamos esclarecido que la persona tiene una frecuencia cardíaca de nacimiento muy acelerada, pues entonces tendremos que considerar que arriba de 85 ya es peligroso. Un corazón que está pulsando más allá de su capacidad durante mucho tiempo, tarde o temprano se va a agotar y puede aparecer algo que se llama la bradicardia, se desploma la presión y viene un infarto. Aquí es muy importante porque, bueno, en teoría nosotros en la fábrica, en la industria, sí podemos tener un estetoscopio y un baumanómetro para poder medir la presión sanguínea. La presión sanguínea realmente no se puede medir eficientemente sin equipo. Necesitamos algo que nos ayude a determinarlo. Hay algunas personas, he visto algunos doctores que simplemente tocando el pulso de las personas pueden más o menos darse una idea de si la presión está alta o baja, pero no hay ninguna garantía. En cambio, la frecuencia cardíaca, pues sí la podemos medir con un reloj, ¿no? Ya les había yo platicado que pues lo más común, y sobre todo si estamos en una circunstancia de emergencia, lo que hacemos es localizar el pulso entre el hueso y el primer tendón, medimos 15 segundos, lo que midamos en eso, y luego lo multiplicamos por 4. Eso también nos ayuda, por ejemplo, si alguien nos está ayudando, valga la redundancia, a tomar esas medidas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, a ver, tú tómale la medida de esa persona y dime cuánto trae. Y llega y me dice, pues trae 67. De entrada yo digo, pues no hay forma de multiplicar por 4 y que te dé un número, no. Entonces lo tomó mal o hizo la multiplicación mal. Entonces eso te permite como tener también algunos datos de discriminación. Tienes que aprender a multiplicar rápido, ¿no? O sea, si alguien llega y te dice, pues son 17 en 15, pues son 34, son 68 pulsos por minuto, ¿no? Pues ya de ahí puedes ir sacando información. Entonces, entre más alto sea, pues también te acercas a una posibilidad de mayor presión y también a una circunstancia de bradicardia donde es justo lo contrario, ¿no? O sea, se cansa el corazón y se puede detener. Entonces también, normalmente cuando alguien está desmayado le tomamos el pulso se siente muy poco,
que es una cosa que tiene que ver con la presión y la frecuencia es relativamente baja. A veces incluso con una persona desmayada no podemos tomar el pulso aquí. Habíamos platicado que otro lugar donde lo podemos tomar es en las sienes, se siente muy bien. ¿Hay alguna diferencia entre la presión en el brazo izquierdo y la presión en el brazo derecho? Y lo mismo ocurre en las sienes izquierda y derecha, pero no en la frecuencia, o sea, la frecuencia sí se siente igual en ambos lados, ¿sí? Podemos tomarlo en la ingle, pero bueno, pues no es como muy propio hacerlo, y menos pues con un hombre a hombre, mujer, pues, o sea, cualquier circunstancia como que no es muy propia. Lo podemos hacer también en la parte de abajo del tobillo y en casos extremos lo podemos tomar en el cuello, pero yo ahí no recomiendo y nadie recomienda actualmente para un brigadista tomarlo en el cuello. La razón es que cuando presionas de más y sobre todo si empiezas a hacer algún movimiento de fricción, le mandas una señal al cerebro para que incremente la presión. Y si la persona, por ejemplo, se nos desplomó por una hipertensión arterial, y le va a dar un infarto y tú le haces que suba todavía más, pues entonces vas a tener algún conflicto. Y adicionalmente, tú quieres saber cómo anda su presión, si está bien, si está mal, y si tú se la modificas, pues entonces no vas a tener el dato real que necesitamos para tomar una decisión, ¿sí? La reacción de la pupila, ya sabemos de alguna circunstancia, porque a lo mejor has visto películas o programas de televisión, que la pupila tiene que reaccionar a la luz, estés o no estés desmayado. O sea, si estás consciente, va a haber una reacción. A lo mejor si estás desmayado va a haber una reacción diferente. La reacción en ambas pupilas tiene que ser igual, inclusive si no reaccionan a la misma velocidad, eso ya es en sí mismo un indicador de que puede haber un daño neuronal. ¿A qué conclusión vamos a llegar si las pupilas no están reaccionando? Daño neuronal. O sea, pudo haber sido un golpe muy duro a la cabeza, pudo haber sido un atropellamiento, se pudo haber caído de alguna altura. Evidentemente, si llego y lo encuentro con un arnés o con alguna herramienta que tuvo que arreglar algo en la altura, pues también eso me sugiere una posibilidad de caída. A ver si se logra ver el efecto. Voy a tratar de hacerlo ahorita aquí con la cámara. Ni siquiera necesitamos el tener una linterna. O sea, de repente en las películas son muy dadas a que te pasan que el doctor mueve una lamparita frente a un ojo, cerrando el otro. Por cierto, cuando hagas ese procedimiento, no aplastes el ojo, porque eso va a generar también manchas sobre la visión de las personas. Entonces trata de hacer como una casita y con eso tapas, pero no tienes contacto sobre el ojo para que no generes un daño adicional. Entonces, si yo me tapo el ojo, el otro, al recibir menos luz el cerebro va a mandar una señal de que se abra esta pupila, aún sin poner la lámpara. ¿Sí me explico? Entonces, a ver si se alcanza a notar. Voy a ponerlo aquí. Entonces no necesitamos una lupa o para una linterna, una lámpara. Basta con tapar uno de los ojos teniendo los dos abiertos. O puedes abrir los dos párpados y dejar que uno cierre y jugar a abrir y cerrar uno y luego viceversa. Y eso te va a decir si hay o no un movimiento de la pupila. Insisto, si no estuviéramos además, o sea, nosotros damos el curso para que sepas qué hacer. O sea, digamos, en momentos tradicionales nos habían dicho que mejor ya no lo hiciéramos. O sea, si tú tienes sospechas de que hay un daño neuronal, pues lo mejor es no moverlo y esperar a que llegue ayuda especializada, a lo mejor una buena ambulancia que tenga capacidad. Hay 3 tipos de ambulancias ahorita para el movimiento de pacientes. La tipo 1, que es para simplemente traslado. La 2, que trae equipo para hacer a lo mejor una inmovilización con férula o con cabestrillo, digamos, antisépticos, etcétera. Y la tercera, donde ya es como una unidad de cuidados intensivos o llamado UCI, que ya te puede dar un electroshock, que te puede mantener vivo por más tiempo. Trae químicos como la epinefrina o la noradrenalina para mantenerte funcionando el corazón de aquí a que llegas, ¿no? Pero insisto lo que también había dicho en videos anteriores. En estos días estamos llenos de historias de gente que le abre una ambulancia y la ambulancia no llega, jamás. O sea, incluso muriéndose la persona. Entonces,
tenemos que volver a lo que era antes, de hacernos cargo nosotros mismos, de la seguridad de nosotros y de aquellos que nos rodean, y sobre todo, como les había dicho, pues a lo mejor yo te lo estoy enseñando para un uso industrial, pero igual y te sirve para tu casa, para tu familia, para gente que es muy cercana a ti, ¿no? Bueno, entonces ya vimos también el asunto de llegar y checar si está respirando. A veces no es tan fácil observar si una persona está respirando cuando está deprimido el sistema. Acuérdense que aquí la palabra depresión no se refiere a que anda de ánimo bajo, sino el corazón está funcionando muy bajo, está respirando muy poco, y a lo mejor puedes usar unos lentes para observar el vaho, ¿no?, que empaña el cristal, porque no es tan fácil, ¿no? Hay quien se humedece con un poco de saliva el dedo y pues lo acerca, pero pues en esa también tiene riesgos de contacto. Y además acuérdense que ahorita pues si alguien se desmaya, ha sucedido también en los trabajos que alguien se desmaya, lo llevamos al hospital y resulta que tiene coronavirus, entonces también puede ser algo infeccioso, ¿no? O sea, sobre todo al principio de la pandemia nos estuvieron recordando mucho eso para las posibilidades de reapertura de empresas. Y bueno, si tenemos tiempo y no hay necesidad de manipular el cuerpo de la persona que está desmayada, pues también podemos buscar abultamientos. Los abultamientos te pueden decir desde una fractura, una picadura, un golpe, si tenemos un sangrado interno, etcétera, ¿no? Entonces todo eso también, incluso si hacemos una llamada, hoy en día sabemos que a mucha gente que habla por teléfono a una línea de COVID y dice, sabes que estoy grave, tengo esto, entonces alguien por teléfono le dice, pues le vas a hacer así, 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 porque no hay ni dónde hospitalizarte, ¿no? Entonces, también ha sucedido eso en caso de accidentes, sobre todo si se van a tardar mucho las ambulancias o no hay, y si el paramédico que está haciéndole frente al 911 es consciente, pues probablemente te puede dar mucha información de qué hacer si tú le das la información necesaria para que esa persona tome decisiones. Y ya van a ser decisiones que también a ti te van a amparar por lo que pueda venir de conflicto legal si no decimos lo correcto, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, es que el paramédico por teléfono me dijo esto, esto, esto y esto. Entonces tú ya le vas dando toda esta información, ¿sí?